Bienvenidos. Ahora vamos a trabajar con las inecuaciones logarítmicas. La definición de logaritmo, eso lo vamos a dar al principio. ¿Qué es esto? Definimos el logaritmo de un número y base a. Aquí vamos a pedir que y sea positivo y que a sea positivo. Y el logaritmo de y base a va a ser un número x si y solo si el número y es igual al elemento a elevado al número x. Entonces, esa es la definición de logaritmo y digamos que el logaritmo es lo contrario a la función exponencial. Por ejemplo, si nosotros tenemos que 2 al cubo, esto sabemos que es 8. Entonces, si yo quisiera conocer el logaritmo de 8 base 2, esto será el exponente, será 3. Entonces, el logaritmo es lo contrario a la función exponencial. Es la función inversa de la exponencial. Vamos a continuación a ver algunas propiedades del logaritmo y vamos a ir demostrando cada una de estas propiedades. La primera propiedad es que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos de cada uno de los factores cuando estamos trabajando con una misma base. Así que vamos a demostrar esto. Al miembro izquierdo, a todo este logaritmo le vamos a llamar x. En el miembro derecho, al primer término, al logaritmo de a, le vamos a llamar u, al logaritmo de b, le vamos a llamar v, y prácticamente queremos saber si x es igual a u más v. Si esto es cierto, entonces estaríamos demostrando que la propiedad a se cumple, es verdadera. Bueno, por definición del logaritmo, recordemos, el logaritmo de un número y base a es x si y solamente si a elevado a la x es igual a y. Entonces, si me están diciendo que x es el logaritmo de a por b base a, esto es equivalente a que la base elevado a la potencia x es el producto entre a y b. Lo mismo hacemos con la otra igualdad. U es el logaritmo de a. Eso significa que a elevado a la potencia u es a mayúscula. Con el otro logaritmo hacemos lo mismo. Por definición vamos a tener que a la potencia v es igual a b. Luego a la x es a por b, pero a es a la u, b es a la v. Entonces al final aquí tengo a por b. Entonces aquí a y este es b. Ahora aplicamos ley de los exponentes y vamos a obtener que esto es igual a elevado a la potencia u más v. Entonces sumamos los exponentes y sabemos que cuando la base, el a, está entre 0 y 1, si graficamos esta función, cuando es el a entre 0 y 1, la función es estrictamente decreciente. Cuando el a es mayor que 1, esta función es creciente. Y esto significa que la función es inyectiva. Si pasamos una línea horizontal, vemos que esta línea horizontal interseca a la curva en un solo punto, corta la curva en un solo punto, y en cualquier lugar que pasemos esta recta horizontal, va a cortar a la curva en un solo punto. Entonces, la función exponencial es inyectiva y eso demuestra que los exponentes deben de ser iguales. Por lo tanto, el exponente x debe de ser igual al exponente u más v.
Y esto es lo que queríamos demostrar. Con esto obtenemos que el logaritmo del producto entre a y b es la suma de los logaritmos y así se demuestra esta propiedad. Ahora vamos a demostrar esta otra propiedad, inciso B. Dice que el logaritmo de un cociente con una base a es la diferencia entre los logaritmos del numerador y el logaritmo del denominador. Entonces vamos a probar esto. La misma idea que antes. Vamos a llamarle x al miembro izquierdo, x al logaritmo del cociente, u va a ser el logaritmo de a y v va a ser el logaritmo de b. Bueno, por definición de logaritmo, vamos a tener que a a la x es el cociente entre a y b. Luego, siempre por definición de logaritmo, a elevado a la potencia u va a ser el número a y con la otra condición vamos a tener que a la v va a ser b. Ahora vamos a tener que a la x es a sobre b, pero el a, aquí lo tenemos, es igual a elevado a la potencia u. Entonces, en lugar de a mayúscula, podemos dejar a elevado a la u. Y en lugar de nuestro denominador b mayúscula, podemos dejar a la v. Entonces hacemos eso. A la x será igual a la u sobre a la v. Y eso por ley de los exponentes, restamos los exponentes y esto va a ser a elevado a la u menos v. Y por la inyectividad de la función exponencial, se obtiene que los exponentes son iguales. Entonces obtenemos que x es lo mismo que u menos v. Y al sustituir los valores de x, de u y de v, se obtiene la identidad que el logaritmo de a sobre b base a es como tener el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y de esta forma hemos demostrado esta otra propiedad. Ahora tenemos esta otra propiedad, el inciso C. Dice que el logaritmo de a a la n base a es como tener n veces el logaritmo de a con la misma base. Entonces aquí lo único que podemos hacer es aplicar el inciso A. Por ejemplo, a la n es como tener la multiplicación de a consigo mismo n veces. Entonces, esto es como tener a por a y así sucesivamente consigo mismo n veces. Y por el inciso a, esto sería igual al logaritmo, a la suma de los logaritmos n veces. Y al final esto, como lo tengo n veces, es como estar multiplicando por n. Entonces esto es n por el logaritmo de a base a. Así que aquí hemos deducido el inciso C a partir del inciso A. Ahora continuamos con esta otra propiedad y es que el logaritmo de la raíz enésima de a base a es como tener 1 sobre n por el logaritmo de a base a. Y aquí esto sale inmediato a partir del inciso C, porque si le llamamos b a la raíz enésima de a, esto implicaría que por el inciso C, el logaritmo base a de b a la n es como tener n veces el logaritmo base a de b. Y el n lo puedo pasar a dividir
me quedaría que 1 sobre n por el logaritmo base a de b a la n es el logaritmo de b base a. Aquí podemos sustituir b elevado a la n. Cuando elevemos el b a la n, solo me va a quedar a. Entonces aquí va a quedar 1 sobre n por el logaritmo base a de a es igual al logaritmo de b base a, pero b es la raíz enésima de a. Por lo tanto, me va a quedar logaritmo de la raíz enésima de a base a. Y esto demuestra que el inciso D también es verdadero. Otra propiedad sería el inciso E, que el logaritmo de 1, sin importar quién sea la base, recordemos que a es mayor que 0, esto va a ser cierto para todo a mayor que 0, el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. Y esto sale inmediato porque el logaritmo de 1 base a va a ser un x, esto va a ser algún valor x, si y solo si a a la x es igual a 1, por definición de logaritmo. Y si a a la x es 1, este 1 es como tener a elevado a la 0, pero la función exponencial es inyectiva. Entonces, si tengo que a a la x es igual a elevado a otro exponente, entonces los dos exponentes deben de ser iguales. X debe de ser el exponente 0. Y eso demuestra que el logaritmo de 1 va a ser x si y solo si x es 0. Por lo tanto, el logaritmo de 1, sin importar quién sea la base, siempre va a ser 0. Bueno, otra propiedad es que el logaritmo de a con la misma base a siempre va a dar como resultado 1. Bueno, el logaritmo de a base a va a ser un número x. Si, solo si a la x, esta base, elevado a la potencia x, es este valor. Pero la función exponencial es inyectiva y aquí tendría que a la x es igual a elevado a la potencia 1. Por lo tanto, x debe de ser 1. Eso implicaría que aquí, al sustituir x igual a 1, obtenemos que el logaritmo de a base a debe de ser 1. Y esta otra propiedad dice que yo puedo calcular el logaritmo de x base a conociendo el logaritmo de x con otra base que sea b y también conociendo el logaritmo de a con esta misma base b. Entonces, el logaritmo de x base a lo puedo encontrar si yo conozco el logaritmo de x con otra base b y si también conozco el logaritmo de la base a con otra base b. Entonces aquí, para que esto tenga sentido, recordemos que el x debe de ser mayor que 0, a y b también deben de ser mayores que 0. Entonces vamos a llamarle u al miembro izquierdo, a nuestro miembro izquierdo le vamos a llamar u. V va a ser el numerador y w va a ser el denominador. Bueno, por definición de logaritmo, vamos a tener que a elevado a la potencia u va a ser x. También por definición de logaritmo, b elevado a la potencia v va a ser x. Y por la otra propiedad, por esta otra igualdad, vamos a tener que b elevado a la w va a ser el número a. Entonces obtenemos que b a la v, esto aquí vemos por definición es x, pero el x es como tener a la u, pero a es b a la w. Entonces sustituimos, en lugar de a, ponemos b a la w, y esto va a estar elevado a la potencia u. Entonces aquí, por ley de los exponentes,
multiplicamos los exponentes y vamos a obtener que esto es como tener b a la w por u. Y si b a la v es igual a b a la potencia w por u, como la función exponencial, en este caso con base b, es inyectiva, los dos exponentes deben de ser iguales. Así que aquí obtenemos que el v debe de ser el producto entre w y u. Y eso demuestra que el u paso a dividir el w y obtengo que u es v sobre w. Luego, si utilizamos nuestras igualdades, u es el logaritmo de x, v el logaritmo de x base b y w el logaritmo de a base b, obtenemos el inciso g. Así que ahí obtenemos, al sustituir, nuestra propiedad. Entonces esto demuestra que la propiedad es verdadera. Así que en esta parte solo voy a demostrar algunas propiedades y en la siguiente lección vamos a dar algunos criterios para resolver desigualdades.